Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de Artemis II y la nueva fiebre lunar. ¿Qué busca realmente la humanidad de nuevo en la Luna? ¿Y qué podría perder si la convierte en una cantera? La Luna ha vuelto. No como una postal, no como un recuerdo de la Guerra Fría, no como ese cuerpo brillante que durante medio siglo parecía más un símbolo del pasado que una promesa del futuro. Ha vuelto como territorio estratégico. Mientras la misión Artemis II de la NASA completa estos días su histórico viaje tripulado alrededor de la Luna, el primero con astronautas en su entorno desde 1972, la gran pregunta ya no es solo cuándo volveremos a pisarla. La pregunta es mucho más inquietante y mucho más moderna. ¿Qué busca exactamente la Tierra allá arriba? Porque Artemis II no es una misión minera, no va a perforar el suelo lunar ni a traer contenedores llenos de materiales. Es oficialmente una misión de prueba. Un vuelo de unos 10 días para validar la nave Orión, el cohete SLS y las operaciones humanas en espacio profundo antes de futuras misiones de alunizaje. A día de hoy, la misión está en su tramo de regreso a la Tierra después de haber sobrevolado la Luna el 6 de abril y la NASA tiene prevista el aterrizaje para el 10 de abril por la noche, hora de Estados Unidos. Y sin embargo, Artemis II sí tiene un significado mucho más grande que su propia trayectoria. Marca el retorno humano al espacio cislunar en una época en la que la Luna ya no se contempla solo como un destino científico, se contempla también como una posible reserva de agua, oxígeno, metales, combustible y, quizá algún día, materiales estratégicos. Durante el programa Apolo, la Luna representaba una victoria tecnológica, política y psicológica. Llegar importaba más que quedarse. Aquellas misiones demostraron que Estados Unidos podía hacer lo imposible antes que la Unión Soviética. Pero el siglo XXI ha cambiado la lógica. Hoy no basta con llegar. La nueva obsesión es permanecer, operar, construir y aprender a vivir de lo que hay allí. Eso explica por qué las agencias espaciales y cada vez más actores privados hablan menos de banderas y huellas y más de IRU, las siglas en inglés de In Situ Resource Utilization, es decir, el aprovechamiento de recursos locales. La idea es simple y revolucionaria a la vez. Si el agua, el oxígeno o parte de los materiales de construcción pueden obtenerse en la Luna, cada misión futura dependerá menos de costosos cargamentos enviados desde la Tierra. La ESA lo dice de forma bastante explícita desde hace años. La primera utilización de recursos espaciales probablemente va a ocurrir en la Luna, una fuente potencial de agua, oxígeno, metales y otros materiales. Y la NASA ha orientado buena parte de su arquitectura Artemis hacia el polo sur lunar, precisamente porque allí podrían encontrarse algunos de los recursos más útiles para una presencia humana sostenida. Si uno escucha hablar de la Luna en redes o en titulares sensacionalistas, parece que todo gira en torno al helio 3 o a las tierras raras, pero a día de hoy el recurso lunar más importante y más realista no es ese, es el agua. No agua líquida fluyendo, por supuesto. La gran esperanza está en el hielo atrapado en las regiones permanentemente sombreadas del polo sur lunar, cráteres donde la luz del sol no entra nunca y donde las temperaturas son tan bajas que ciertos compuestos volátiles pueden permanecer congelados durante periodos larguísimos. NASA lleva tiempo insistiendo en que esas reservas potenciales de hielo pueden resultar decisivas para futuras bases lunares. Servirían para beber, para producir oxígeno respirable y también para obtener hidrógeno y oxígeno con los que fabricar propelente. En otras palabras, agua para vivir y agua para despegar. Ese interés no es teórico. Misiones e instrumentos de la NASA y otras agencias están diseñados precisamente para cartografiar mejor esas zonas y medir la presencia del hielo. La herramienta de búsqueda de agua que NASA enviará en la misión LUPEX tiene precisamente ese objetivo, localizar señales de hielo en la superficie y el subsuelo cercano del Polo Sur. No es casual que Artemis III, la futura misión de alunizaje, tenga previsto dirigirse a esa región. Allí no solo hay una oportunidad científica extraordinaria, allí podría estar el recurso que convierta una visita en infraestructura. Pero la Luna podría ofrecer algo más que hielo. Su polvo y su roca superficial, el llamado
regolito lunar contienen grandes cantidades de oxígeno, aunque no en forma respirable. Está químicamente unido a minerales y metales. ESA ha recordado en varias ocasiones que las muestras traídas por las misiones Apolo muestran que el regolito lunar contiene entre un 40 y un 45% de oxígeno por peso. El problema es que ese oxígeno no está libre, sino enlazado a elementos como hierro, titanio y silicio. Si se lograra extraer de manera eficiente, la Luna no solo podría ayudar a sostener vida humana, también podría convertirse en una fuente local de materias primas para fabricar estructuras, piezas o materiales de construcción. Esta es una de las claves menos espectaculares a primera vista, pero probablemente más realistas. En la Luna no haría falta encontrar una mina fabulosa de un material exótico para justificar la presencia humana. Bastaría con conseguir algo mucho más humilde y mucho más transformador: producir localmente aire, combustible y elementos de construcción. Eso reduciría la dependencia de la Tierra y cambiaría completamente la economía de la exploración espacial. Aquí conviene bajar el volumen de la fantasía y subir el del rigor. ¿Y las tierras raras? ¿Y el helio 3? ¿Qué sucede con ellas? Sí, la Luna tiene interés geológico en materia de tierras raras. El Servicio Geológico de Estados Unidos explica que existen zonas lunares asociadas al llamado material CREP, enriquecido en potasio, fósforo y elementos de tierras raras, y que tanto las muestras recogidas en superficie como los mapas orbitales permiten identificar regiones ricas en esos componentes. Pero eso no significa que la Luna esté a punto de sustituir a la minería terrestre. El propio USC ha sido prudente en evaluar la idea de una futura competencia económica en las tierras raras lunares. El interés existe, la geología es real, pero hablar hoy de explotación rentable o inminente sería ir mucho más lejos de lo que permiten los datos. Con el helio 3 ocurre algo parecido, quizá todavía más. Es uno de estos conceptos que reinventan titulares porque mezcla luna, energía y futuro. La idea básica es conocida. Durante miles de millones de años, la superficie lunar ha recibido helio 3 del viento solar, y ese isótopo se ha propuesto a menudo como posible combustible para reactores de fusión del futuro. Se ha reconocido ese interés, pero también lo sitúan en un horizonte claramente especulativo. Hoy por hoy, el helio 3 es más una promesa teórica y tecnológica que un recurso con explotación cercana. Dicho de otro modo, si alguien vende hoy la Luna como un gigantesco cofre de helio 3 listo para resolver la crisis energética terrestre, está contando una historia mucho más futurista que científicamente asentada. Aquí es donde Artemis II, aún sin perforar ni un solo metro de suelo lunar, se vuelve importantísima, porque la nueva carrera lunar no consiste únicamente en volver a acercarse a la Luna, consiste en definir quién estará allí primero, con qué normas y con qué capacidad para operar de forma sostenida. Los acuerdos Artemis, promovidos por Estados Unidos y ya firmados por más de 60 países, defienden que la extracción y uso de recursos espaciales pueden realizarse de forma compatible con el Tratado del Espacio Exterior. Ese tratado, a su vez, establece que la Luna y otros cuerpos celestes deben usarse con fines pacíficos y que el espacio exterior no puede ser objeto de apropiación nacional. Ese equilibrio entre no apropiación y uso de recursos es una de las grandes tensiones del presente espacial, porque aunque ningún país pueda declarar la Luna suya, la realidad operativa podría terminar favoreciendo a quienes lleguen antes a los enclaves más valiosos: zonas con hielo, regiones con mejor iluminación solar, ubicaciones más adecuadas para comunicaciones o para futuras bases. Pero ¿y si la Luna acaba convertida en una cantera? Aquí aparece la parte más incómoda de este relato y probablemente la más importante, porque el regreso humano a la Luna se vende a menudo como una mezcla de ciencia, aventura y progreso, y lo es. Pero también podría acabar abriendo una puerta a una vieja tentación humana: mirar un territorio nuevo y preguntarse primero cuánto puede rendir. La Luna ha permanecido prácticamente intacta durante miles de millones de años. Es un archivo geológico excepcional del sistema solar temprano. Sus cráteres, sus regiones en sombra permanente, su polvo, sus capas y sus minerales contienen información que la Tierra perdió hace muchísimo tiempo por culpa de la erosión, la tectónica y la actividad atmosférica. Alterar de forma intensa esos entornos no sería solo intervenir un paisaje remoto, sería modificar un laboratorio natural irrepetible. A eso se suma un riesgo más terrenal:
repetir fuera del planeta algunos de nuestros peores hábitos dentro de él: basuras, restos de infraestructura, zonas degradadas, competencia por enclaves estratégicos, impacto acumulado sobre lugares científicamente únicos. Nadie habla todavía de la Luna industrializada a gran escala en el corto plazo, pero la historia de la exploración humana enseña una lección poco tranquilizadora. Cuando un territorio empieza a verse como un recurso, su significado cambia. Y quizá ahí esté la gran pregunta moral de esta nueva era lunar. No si la humanidad puede utilizar recursos de la Luna. Probablemente, tarde o temprano, podrá hacerlo. La cuestión es cómo lo hará, quién decidirá las reglas y si habrá aprendido algo antes de exportar al espacio la misma lógica extractiva con la que ha agotado tantos paisajes terrestres. Artemis II, en ese sentido, no es una misión minera, pero sí es una misión bisagra. Señala el momento en que la Luna deja de ser solo un destino romántico o científico y empieza a entrar de lleno en los cálculos estratégicos del siglo XXI. La gran paradoja es hermosa y perturbadora al mismo tiempo. Volvemos a la Luna impulsados por la curiosidad, la ciencia, la ambición tecnológica, pero si no tenemos cuidado, podríamos acabar acercándonos a ella con una pregunta mucho más antigua y mucho menos noble. No qué significa, sino cuánto vale. Y quizá el verdadero desafío de esta nueva carrera lunar no sea llegar otra vez. Quizá sea no convertir la Luna en el próximo lugar que agotemos. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting.